Ecuatorianas y ecuatorianos, buenas tardes. El motivo de esta transmisión en vivo, necesaria aclaración para quienes les gusta el derecho y para quienes intentan aprender cada día más de aquel, se debe a la necesaria aclaración del proceso eleccionario al cual acudiremos el día 4 de febrero del año 2018. Y es que en las últimas semanas se han escuchado toda suerte de comentarios de votar 7 veces sí o votar 7 veces no, situación que se ahondará y será paulatinamente más seguido, dado que nos encontramos en un momento electoral, vísperas de las elecciones del 4 de febrero. Pero es necesario hacer una aclaración. A lo que vamos a las urnas no solo es una consulta popular. Hay 7 preguntas, de las cuales 5 son referéndum y 2 son de consulta popular. Pero ¿cuál es la diferencia? La consulta popular es una pregunta o una decisión sometida a la voluntad popular, la cual debe ser entrada en vigencia o debe entrar en vigencia a través de una ley que la Asamblea Nacional expedirá luego de la promulgación o de la proclamación de resultados electorales, tal como sucedió con la pregunta que se realizó en primera vuelta electoral el año anterior respecto a los paraísos fiscales, que posteriormente la Asamblea Nacional emitió una ley. Y hemos de comenzar primero por las 2 únicas preguntas de consulta popular, las cuales, por permiso de ustedes o con permiso de ustedes, las leeré. ¿Está usted de acuerdo con que se derogue la ley orgánica para evitar la especulación sobre el valor de las tierras y fijación de tributos, conocida como ley de plusvalía? Es una pregunta totalmente válida para consultar al pueblo, tomando en cuenta que el soberano, el pueblo, es quien en una democracia indirecta a través de sus representantes en el legislativo redactan o no las leyes, de tal suerte que es perfectamente válida la pregunta de la consulta y ya cada persona, en base a sus intereses y a su convicción empresarial, política, ideológica, votará sí o votará no en dicha pregunta. La segunda y última pregunta de la consulta popular establece: ¿está usted de acuerdo en incrementar la zona intangible en al menos 50.000 hectáreas y reducir el área de explotación petrolera autorizada por la Asamblea Nacional en el Parque Nacional Yasuní de 1.030 hectáreas a 300 hectáreas? En el mismo orden de ideas, es una decisión propia del soberano, la cual puede ser validada en las urnas, como no, en tal sentido o de tal suerte que la Asamblea Nacional, luego de que el pueblo se pronuncie en las urnas, deberá determinar si es que, mediante una ley reformatoria, derogatoria o expidiendo una nueva ley, se modifica esta zona intangible. Pero ahora venimos con lo medular, y esto es de analizarlo muy sesudamente. El artículo 441 de la Constitución de la República, que me permito leer, establece: la enmienda de uno o varios artículos de la Constitución que no altere su estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del Estado, que no establezca restricciones a los derechos y garantías, o que no modifique el procedimiento de reforma de la Constitución, se realizará, existen 2 vías, mediante referéndum solicitado por la Presidenta o Presidente de la República o por la ciudadanía con el respaldo de al menos el 8% de las personas inscritas en el registro electoral. Y la segunda, por iniciativa legislativa a través de la Asamblea Nacional. Nos encontramos en el primer escenario, en aquel en el cual el señor Presidente de la República envió a la Corte Constitucional las preguntas para que ésta determine si eran constitucionales o si el procedimiento a seguir era el adecuado. Más allá de entrar a analizar si fue correcto o no el procedimiento luego del silencio de la Corte Constitucional, hemos de analizar pregunta por pregunta y ver si es que se afectan derechos o se cambia estructura de la Constitución o estructura estatal establecida en la Constitución, y el procedimiento adecuado en ese contexto sería una asamblea constituyente y no un referéndum como se nos ha convocado. Y es así que la primera pregunta establece: ¿está usted de acuerdo con que se enmiende la Constitución de la República del Ecuador para que sancione a toda persona condenada por actos de corrupción, con su inhabilidad para participar en la vida política del país y con la pérdida de sus bienes? Más allá de estar de acuerdo o no con la pregunta, eso es una decisión que el pueblo, todos nosotros deberemos tomar en su momento, es un asunto de Asamblea Nacional Constituyente, porque se está tocando derechos de personas
porque además la pregunta es bastante oscura y bastante ambigua, porque no se determina si es que sea con una sentencia ejecutoriada o simplemente con una sentencia de primera instancia. Pero aún así, si es con una sentencia ejecutoriada, al tocarse bienes de esta persona que ha sido sentenciada, más allá que en el orbe penal o en la órbita penal sea procedente o no sea procedente, constitucionalmente se están afectando derechos, se están creando sanciones que restringen derechos, por lo cual esta pregunta o esta reforma debe darse mediante asamblea constituyente, no mediante referéndum, enmienda o consulta popular. La segunda pregunta: para garantizar el principio de alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección popular puedan ser reelectas por una sola vez para el mismo cargo, recuperando el mandato de la Constitución de Montecristi y dejando sin efecto la reelección indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015? Lo que hizo la Asamblea Nacional en el año 2015 tampoco fue lo correcto, pero dos errores no hacen un acierto, de tal suerte que esta pregunta también afecta a derechos. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado respecto a que el restringir la participación indefinida, que es realmente lo que se cuestiona, consiste en limitar o restringir derechos de participación consagrados por la Comisión, por la Declaración de Derechos Internacionales o por la Carta Interamericana de Derechos Humanos, así como por nuestra Constitución. De tal suerte que esta restricción a participar, porque entiéndese bien, la reelección indefinida no existe en ninguna parte del mundo, ni en ninguna parte donde existe un Estado de Derecho democrático. Lo que existe en nuestra Constitución es una postulación indefinida o una presentación electoral indefinida. El candidato va, alcalde, presidente, asambleísta, concejal, lo que fuere, puede presentarse 500 veces al mismo cargo. No necesariamente por estar en funciones va a ser electo por el pueblo. La persona puede postularse 10 veces al cargo, puede ser electo en alguna de ellas. No le garantiza ser reelegido un funcionario en funciones el hecho de serlo. Entonces lo que se está restringiendo es la postulación indefinida. Las veces que yo quiera postularme para tal dignidad no me pueden ser restringidas por una enmienda. Aquello debe ser, ya que se está afectando derechos, debe ser resuelto en una asamblea constituyente. La tercera pregunta establece: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de sus actuales miembros, y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos? Esto es gravísimo, compañeros y ecuatorianos. ¿Por qué? Porque más allá que gane el sí o gane el no, se están limitando derechos. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social forma parte de la quinta función del Estado. Ergo, es un poder del Estado, se está afectando la estructura del Estado. Y más allá, pese a que existieron concursos, cuestionados o no, eso es harina de otro saco. Existen concursos en los cuales X, Y, Z personas fueron elegidas para ABC dignidades, para ABC organismos de control. Entonces, que un organismo de facto establecido por la voluntad popular venga e interrumpa esos periodos para los cuales fueron seleccionadas o elegidas estas personas mediante concurso, es un grave atentado a los derechos constitucionales, y más aún que se ataca directamente a una función del Estado. Se está atacando al quinto poder del Estado con esta pregunta, por lo cual, lejos de que sea correcto o no sea correcto, aquello debe reformarse mediante una asamblea constituyente, no por una convocatoria a elecciones, referéndum, consulta o como se lo quiera plasmar. La cuarta pregunta establece: ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de niñas, niños y adolescentes? La prescripción de penas es una situación también de derecho. Se están afectando derechos de partes procesales o de sujetos procesales, no necesariamente de gente culpable. Porque, a ver, leamos con detenimiento esta pregunta porque afecta mucho más derechos que las preguntas anteriores. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que nunca prescriban los delitos sexuales? Es decir, el ejercicio de la acción penal nunca va a prescribir.
No es la pena. Si fuera la prescripción de la pena, que la pena para delitos sexuales nunca prescriba, parcialmente de acuerdo, pero igual no es por consulta popular o por referéndum esa reforma. Pero para que no prescriba nunca el ejercicio de acción penal, quiere decir que mañana su hijo, su hermano, su esposo, su madre, su padre, es denunciado por cualquier antojado o antojada por un delito sexual, y aún gozando de la presunción de inocencia, si entra en vigencia esto por referéndum, jamás podrá prescribir esa acción penal. Esa persona que tiene una denuncia en su contra, podrán pasar 50 años y seguirá la denuncia, seguirá activo el ejercicio de la acción penal, lo cual es un despropósito y un desatino que atenta con todas las normas del debido proceso establecido en la Constitución, con todas las declaraciones de derechos humanos de las cuales el Ecuador es un país signatario, y no podemos permitir que aquella aberración jurídica se apruebe mediante las urnas. Entonces, más allá de que, bueno, en este caso concreto sí me permito decirles que esto está mal, y esto no puede aprobarse ni siquiera en una asamblea constituyente, no puede ser imprescriptible el ejercicio de la acción penal de una forma peregrina para cualquier tipo de delitos. Lo que pudiera ser imprescriptible es la pena, que es otro contexto y otro razonamiento, pero el ejercicio de la acción penal en un país tan castizo y tan dado a denunciar cualquier cosa por cualquier persona, es impresentable que se vaya a aceptar aquello mediante un voto en la urna. Y finalmente, la última pregunta del referéndum. ¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para que se prohíba, sin excepción, la minería metálica en todas sus etapas, en áreas protegidas, zonas intangibles y centros urbanos? A esta pregunta no le vemos mayor inconveniente. Nos parece que sí puede ser reformado mediante un referéndum, no afecta derechos, no cambia la estructura del Estado, más bien se compagina y se sintoniza con la Declaración Constitucional del Buen Vivir, del Summa Causa, por lo cual, de todas las preguntas del referéndum, la pregunta quinta es la única que está bien establecida o está bien diseñada. Las 4 restantes no deben ser tratadas, sobre todo la 1, 2 y 3, mediante un referéndum, debe ser tratada por Asamblea Constituyente, y en especial la 4 es inconstitucional y afecta a todos los tratados de derechos humanos en el mundo. Y las preguntas 6 y 7, como están diseñadas, pero que realmente son la 1 y 2 de la consulta popular, no afectan en nada al sistema, no afectan en nada al Estado, ni afectan en nada a los ciudadanos. Finalmente, el artículo 444 de la Constitución establece: la Asamblea Constituyente solo podrá ser convocada a través de consulta popular. Esta consulta podrá ser solicitada por la Presidenta o Presidente de la República, por las 2/3 partes de la Asamblea Nacional o por el 12% de las personas inscritas en el registro electoral. La consulta deberá incluir la forma de elección de las representantes y los representantes y las reglas del proceso electoral. La nueva Constitución, para su entrada en vigencia, requerirá ser aprobada mediante referéndum con la mitad más uno de los votos válidos. Para finalizar, lo que el Ecuador necesita para que entren en vigencia las peticiones jurídicas o las pretensiones jurídicas propuestas por el señor Presidente de la República es una asamblea constituyente. Para la pregunta 1, 2 y 3. Para la pregunta 4, con asamblea constituyente, con consulta popular, con referéndum o con lo que sea, es totalmente intolerable que aquello ingrese al ordenamiento jurídico ecuatoriano. La quinta pregunta no afecta en nada, y las 2 últimas preguntas, las 6 y las 7, que son de consulta popular, son la vía adecuada. Más allá de decir 7 veces sí o 7 veces no, por un interés político, razonemos a qué vamos a las urnas, y si tomar una decisión en favor o en contra va en algo mejorar la situación económica y social del país. Buenas tardes.